Nueva York es famosa por muchas cosas, sus rascacielos, su energía, su ritmo, pero también, por algo mucho menos glamuroso, su basura. Cada año, la ciudad genera más de 14 millones de toneladas de residuos, suficiente para llenar más de 25.000 canchas de fútbol hasta el borde. Y aún así, todo sigue funcionando. Porque mientras tú duermes, un ejército invisible trabaja sin parar recogiendo lo que nadie quiere. Pero lo más increíble no es cuánta basura produce Nueva York, sino a dónde va. Cada día, más de 8 millones de personas viven, comen, compran, cocinan, trabajan y tiran cosas a la basura en Nueva York. Y si sumamos oficinas, restaurantes, tiendas, aeropuertos, hospitales y escuelas, la cifra se dispara. 14 millones de toneladas de residuos al año. Eso equivale al peso de 130 portaaviones llenos cada año, pero nadie se detiene a pensarlo. La basura simplemente desaparece. Dejas una bolsa en la esquina y, por arte de magia, al día siguiente ya no está. ¿Quién la recogió? ¿A dónde fue? ¿Qué hicieron con ella? Lo cierto es que la gestión de residuos en Nueva York no es solo un trabajo sucio, es una maquinaria gigantesca que funciona 24 horas al día, 7 días a la semana, sin pausas, sin feriados, sin aplausos. Una operación tan compleja como una red de metro, tan antigua como la ciudad misma, y tan peligrosa como cualquier otro oficio de riesgo. Y es que limpiar Nueva York no solo es cuestión de higiene. Es una lucha diaria contra epidemias, ratas, colapsos logísticos, contaminación y una historia con más secretos de los que imaginas. Pero, ¿cómo empezó todo? ¿Siempre fue así de organizado? Aquí es donde empieza el verdadero viaje. Para entender cómo funciona hoy la basura en Nueva York, hay que mirar hacia atrás, mucho más atrás. En el siglo XVII, cuando los primeros colonos holandeses fundaron lo que entonces era un pequeño puerto llamado Nueva Ámsterdam, el concepto de gestión de residuos era, literalmente, tirarlo todo al agua. Restos de comida, huesos, ropa vieja, animales muertos, todo terminaba en el río o en los estanques cercanos. Uno de ellos se llamaba Collect Pond y no tardó en convertirse en un pantano tóxico. Con el paso de los siglos, la ciudad creció, pero el problema también. Ya en el siglo XIX, Nueva York olía tan mal que los marineros decían que se podía detectar el hedor desde 6 kilómetros mar adentro. Y no exageraba, las epidemias eran constantes: cólera, fiebre amarilla, malaria, tifus. Miles morían por enfermedades relacionadas con la basura y el agua contaminada. Para 1850, Nueva York tenía 500.000 de habitantes, 10 veces más que a principios de siglo. Pero todavía no existía un sistema organizado para recoger la basura. Las calles estaban llenas de montones de desperdicios y los cerdos y perros callejeros eran literalmente parte del sistema de limpieza. No fue hasta 1881 que se creó oficialmente el Departamento de Limpieza de Calles. Y aunque suena bien, en la práctica era una guerra diaria contra lo imposible. Pero aquí viene lo curioso. ¿Sabías que durante décadas el manejo de la basura estuvo ligado a la mafia? Durante gran parte del siglo XX, la basura en Nueva York no era solo basura. Era un negocio, uno muy lucrativo. Y como suele pasar con los negocios millonarios mal regulados, la mafia olió la oportunidad. Desde los años 50 hasta bien entrados los 80, familias mafiosas como los Genovese o los Gambino controlaban buena parte de las rutas privadas de recogida de residuos en la ciudad. No se trataba solo de basura doméstica, sino de residuos comerciales e industriales, restaurantes, supermercados, oficinas, fábricas. Las empresas que querían operar debían pagar cuotas a las familias mafiosas para poder trabajar en ciertas zonas. Y si te negabas, digamos que tus camiones no volvían a salir del depósito. Durante décadas, Nueva York vivió con un sistema paralelo de basura, donde lo público se encargaba de los hogares y lo privado de los negocios. Pero en realidad, todo estaba conectado por hilos invisibles de dinero, favores y amenazas.
No fue hasta los años 90 que las autoridades lanzaron una ofensiva seria contra este imperio de la basura. Se destaparon redes de corrupción, sobornos a funcionarios y acuerdos secretos que mantenían los precios artificialmente altos. Hoy en día, el sistema se ha modernizado y el crimen organizado ha perdido casi todo su control. Pero la estructura sigue siendo compleja. Más de 2.100 camiones del Departamento de Sanidad recorren las calles a diario, recogiendo 12.000 toneladas de residuos. Y al mismo tiempo, decenas de empresas privadas siguen operando por su cuenta. Una coreografía inmensa que parece funcionar, hasta que deja de hacerlo. Porque si Nueva York ya no tiene vertederos ni incineradoras dentro de la ciudad, ¿a dónde demonios va toda esa basura? Pocas personas lo saben, pero Nueva York no entierra ni quema su basura dentro de la ciudad. Ni una sola bolsa. Hoy, cada camión que ves vaciando su contenido lo hace en lo que llaman estaciones de transferencia. Son como enormes almacenes donde la basura se compacta, se sella y se prepara para viajar. ¿Viajar a dónde? Pues depende. Algunas toneladas se cargan en barcazas que navegan hacia Nueva Jersey. Otras van directamente en camiones o trenes que cruzan cientos de kilómetros. Y ahí empieza un camino sorprendentemente caro y silencioso. Una parte de la basura termina en incineradoras, donde se quema para generar electricidad. Parece una solución práctica, ¿no? Pero hay un detalle incómodo. La mayoría de estas plantas están en barrios marginales, fuera de Nueva York, como el barrio de Ironbound, en Newark. Zonas habitadas en su mayoría por personas de bajos ingresos, muchas de ellas comunidades latinas y afroamericanas. Allí, día y noche, se queman miles de toneladas de residuos, liberando sustancias que, según expertos, afectan directamente la salud de quienes viven cerca. Y mientras tanto, la ciudad sigue funcionando como si nada. Como si la basura desapareciera por arte de magia. Lo más irónico es que en ese mismo lugar donde antes llegaba la basura, hoy se produce electricidad. Sí, energía para iluminar hogares, cargar teléfonos o encender la televisión. Es el círculo perfecto de la paradoja urbana. Lo que tiramos alimenta la ciudad, pero lo hace a costa de otros. Y lo que no se quema, viaja aún más lejos. Pensilvania, Virginia, Carolina del Sur. Miles de toneladas de basura de Nueva York enterradas en otros estados, a cambio de millones de dólares al año. Pero, ¿qué pasa con los antiguos vertederos de la propia ciudad? ¿Dónde están ahora esos gigantescos cementerios de basura que usábamos antes? Aquí es donde todo se vuelve aún más surrealista. En Staten Island existe un lugar que parece sacado de una postal. Colinas verdes, vistas al horizonte y hasta atardeceres dignos de una película. Lo que muchos no saben es que ese paisaje está construido sobre basura. Literalmente. Se llama Fresh Kills y durante décadas fue el vertedero más grande del planeta. Abierto en 1948, este sitio llegó a recibir 28.000 toneladas de basura al día. Montañas de desperdicios que alcanzaron los 60 metros de altura, más que un edificio de 20 pisos. Cuando cerró en 2001, más de 150 millones de toneladas de residuos habían sido enterradas allí. Pero en vez de abandonarlo, la ciudad decidió transformarlo. Sellaron las montañas con capas especiales, instalaron tuberías para drenar el agua contaminada y comenzaron un proceso para convertir el vertedero en un parque público. Hoy, Fresh Kills es un proyecto ecológico en construcción, un espacio que simboliza tanto el pasado oscuro como una oportunidad de redención. Porque si algo queda claro en esta historia es que nada desaparece realmente. La basura, como las decisiones que tomamos cada día, va a parar a algún sitio. Solo que a veces preferimos no mirar. ¿Puede una ciudad como Nueva York realmente alcanzar el residuo cero? ¿O solo estamos empujando el problema cada vez más lejos?
Lo que está claro es que, mientras tú ves este video, miles de bolsas negras siguen su camino. Y al final de ese camino, hay otras personas, otras comunidades, otros paisajes. La basura no es solo basura. Es el reflejo de lo que somos, lo que consumimos y lo que decidimos ignorar. En ciudades como Nueva York, el sistema funciona porque no nos obliga a mirar. Pero mirar es el primer paso para entender. Si este video te hizo ver las cosas de otra forma, compártelo y déjanos tu opinión. ¿Dónde crees que termina realmente la basura cuando creemos que ya no es nuestro problema?